A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Sonrisas al Día. Mi nombre es Diego Cáceres y me encuentro gustosos de acompañarles en esta oportunidad. Como siempre, trayéndoles temas de actualidad. El día de hoy nos acompaña nuevamente el equipo de Alfa, que son médicos especialistas en el deporte, y vamos a hablar de un tema muy importante acerca del deporte en la tercera edad. Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto compartir esta mañana con toda la audiencia. Un gusto saludarles nuevamente. Gracias por invitarnos. Podemos comenzar. Doctores, se habla mucho de pacientes de la tercera edad y en casa siempre tenemos un adulto mayor, un abuelito, un tío al cuidado de nosotros. Y es importante recalcar que son cuidados exclusivos para pacientes de la tercera edad, desde la parte de nutrición, la parte de medicamentos, pero a veces nos descuidamos de la parte de ejercicios. Un paciente geriátrico, ¿qué características fisiológicas tiene? Empecemos por ahí, doctores. Bueno, les comento. Primero que nada, el paciente geriátrico empieza a disminuir su metabolismo. Van a haber muchos cambios que os voy a explicar a la edad, pero uno de los más importantes a partir de los 30, 35 años es que nuestro metabolismo empieza a disminuir. Empezamos a ser también más sedentarios, salimos menos, caminamos menos, trabajamos menos, lo que influye directamente en nuestro metabolismo. ¿Qué pasa entonces? Que al bajar el metabolismo, nuestro cuerpo empieza a almacenar más grasa, quemar menos calorías, y si acompañamos a esto de una mala nutrición, un sedentarismo prolongado, no salir, no relacionarse, a la larga nos va a pasar factura. En cambio, si desde los 35 años que nuestro metabolismo empieza a disminuir, poco a poco nosotros lo combatimos con aumento del ejercicio cardiovascular, pesas, actividades recreativas, inteligencia. Todo eso nos va a ayudar a que la factura nos pase mucho más tarde y podamos durar muchos más años siendo jóvenes y retrasar el procedimiento del envejecimiento. Básicamente es muy importante recalcar, al menos en el área osteoarticular, que en la vejez nosotros vamos a tener cambios en la densidad ósea. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más envejecemos, nosotros vamos a tener huesos más frágiles, más propensos a fracturas. Entonces, por eso es que en los pacientes adultos mayores se hace los controles a través de las densitometrías para ver si es que tienen osteopenia. Entonces, es importantísimo esa parte. Lo otro es la parte de la atrofia muscular. Cuando somos jóvenes es mucho más fácil ganar musculatura porque tenemos factores hormonales que predisponen a que nosotros tengamos una mejor musculatura. Pero conforme vamos avanzando en edad, sostener este músculo es un poco más complicado si es que no se lo entrena. Entonces aquí es cuando empezamos a tener los problemas de infiltración de grasa, de pérdida, de atrofia. Entonces es muy importante en los pacientes empezar a estimular el crecimiento del músculo a través de la actividad física. Inclusive teniendo el crecimiento y el estímulo adecuado, hay factores hormonales que nos juegan en contra, porque como bajó el metabolismo, también baja la producción de hormona, principalmente la testosterona. Entonces, al nosotros bajar la testosterona tanto en hombres como en mujeres, tenemos muchos problemas. El primero es la pérdida de masa muscular. Eso es algo muy evidente a partir de los 35 años, que poco a poco, progresivamente, empezamos a perder la masa muscular. Otro síntoma muy importante es la pérdida del líbido o ausencia total del mismo.
Desde los 30, 35 años, cada vez el hombre va teniendo menos actividad sexual y menos ganas de tenerla. ¿Por qué? Porque la testosterona va bajando un poco con la edad. Si bien este no es el caso de todos, es algo que en promedio se ha visto que pasa. Baja la testosterona y baja la libido. Por eso luego uno dice, ¿qué pasará? Mi mujer ya no quiere tener relaciones. Obviamente es porque tiene un cambio hormonal. Y esto es muy importante saberlo porque es reversible. Nosotros podemos ayudar a que el cuerpo produzca más hormona, produzca más testosterona, tenga más líbido, se sienta más vivo. Los cambios de la vejez no son irreversibles. Habrá ciertos que sí, obviamente el deterioro celular hace que envejezcamos. Es un proceso fisiológico normal, pero podemos ralentizarlo y hasta inclusive podemos revertir ciertos procesos de envejecimiento. Una de estas formas es el método Wim Hof. No sé si quieres hablar de esto, Alex. Bueno, eso es una maravilla realmente. La parte del método Wim Hof es algo que todavía se encuentra en estudios, pero es muy interesante. Es acerca de el método de exposición al frío. Tenemos 3 pilares en el método Wim Hof: la exposición al frío, la meditación y el control de la respiración. Que, bueno, básicamente este tipo de métodos ayudan a que tú superes tus límites, a que hagas cosas más extremas. Entonces la parte de la exposición al frío es una respuesta al estrés controlado. Entonces tiene unos efectos realmente fantásticos en cuestión de envejecimiento, en cuestión de mejora de rendimiento físico. Es algo increíble, es algo que practicamos incluso personalmente el año pasado cuando intentamos realizar, hacíamos muchísimo montañismo y subíamos a las montañas solo con shorts y ayudados de la meditación, de la respiración. Entonces era algo fantástico, ayuda. Pero reencaminándonos nuevamente acá a los adultos mayores, nosotros tenemos ciertos perfiles de envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta con la parte de la vejez? Nosotros asociamos al adulto mayor con una persona que empieza a moverse un poco menos, que se le hace un poco más difícil realizar las cosas, y nosotros tenemos escalas para valorar eso, ¿no? Las actividades de la vida diaria. Entonces, ¿qué es importante en un adulto mayor? Que tenga independencia en hacer sus cosas de la vida diaria. Que pueda levantarse de la cama, que pueda cocinar, que pueda barrer, que pueda salir de hacer compras, que pueda hacer todo este tipo de cosas. Y un dato súper interesante, mira, una persona de 85 años que realiza entrenamiento físico, sean pesas, sea cardio, sea cualquier otro tipo de actividad que estimule a su musculatura, va a tener la misma independencia que una persona de 50 años sedentaria. Entonces es algo fantástico. Entonces es algo que nosotros a veces empezamos a ver personas de 60 años, que 60 años realmente es joven, pero tienen ya dificultad para subir las gradas o empiezan a caminar despacio. Entonces no puede ser. Tienes que empezar a ejercitar tus músculos, a hacer pesas, para que vayas teniendo mejor independencia, para que en la vejez no necesites ayuda para cosas tan sencillas como ir al baño, sino que puedas hacerlo tú solo. Entonces eso es la importancia del ejercicio desde antes. O si es que ya estás en la vejez mismo empezar a entrenar. Nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio. Exactamente, qué buenos aportes ustedes nos acaban de mencionar. Ahora, conocemos que a partir con el advenimiento de la tercera edad vienen también ciertas enfermedades, ¿sí? Enfermedades degenerativas que se manifiestan justamente en la tercera edad. ¿Qué cuidados debemos tener en pacientes? Yo entiendo que son pacientes, cada uno es un paciente, es un caso especial, pero ¿qué actividad es recomendada para los pacientes de la tercera edad? Ya, hablando de las enfermedades, las más comunes aquí en Ecuador, diabetes y hipertensión. Las más comunes. Empecemos hablando por ahí. En la tercera edad, cuando debutan o en la tercera edad ya empiezan a haber problemas y han debutado anteriormente, ¿ok? ¿Cómo prevenimos, cómo evitamos la diabetes y la hipertensión? La dieta fundamental. El problema típico del ecuatoriano, la mala alimentación, 3 tipos de carbohidrato y a duras penas una gota de proteína en la comida, un montón de dulces, un montón de panela, azúcares. Todo eso por años, 20, 30, 40 años, nos causan diabetes y nos causan hipertensión. La obesidad es el peor enemigo del médico, porque desencadena todos los trastornos. Y una obesidad prolongada en el tiempo, 20 años, 30 años, sedentarismo,
todo eso que no se ha realizado ejercicio, no ha tenido una buena alimentación por muchos años, a la larga nos pasa factura. Ahora podemos ver que hay gente que llega a los 85, 90, hasta los 100 años y se conservan con independencia, que es lo que nos decía Ale, que es lo más importante. Se logra. Los procedimientos médicos, la ciencia médica ha avanzado tanto que conocemos y podemos revertir o parar el envejecimiento lo más posible para llegar a una vejez óptima, que es lo que nosotros buscamos de nuestros pacientes. Pero ahora, si las personas no se preocupan de su salud y tienen hábitos desde jóvenes, los malos hábitos, fumar, alcohol, sedentarismo, mala alimentación y nada de ejercicio, pues esto es lo que nos pasa factura a futuro y nos viene a destruir la salud cuando somos viejos. ¿Cómo prevenimos? Desde pequeños, inculcando una buena salud, haciendo deporte. 20 minutos de actividad física diaria es más que suficiente para disminuir en un 40-50% enfermedades cardiovasculares en la tercera edad. Doctores, es muy buena recomendación la actividad física, y si bien es cierto la pandemia nos ha dejado como enseñanza la actividad física como método de prevención de muchas enfermedades, ¿qué actividad física está recomendada para un paciente de la tercera edad sin que pueda sufrir lesiones? ¿Puede ir a un gimnasio o en su casa también puede realizar alguna actividad deportiva que no agrave más su situación? Esta parte es muy interesante y aquí, bueno, iría dependiendo del paciente realmente. Hay algunas personas que llegan a sus 60 años y realmente han debutado con enfermedades crónicas desde los 40, entonces ya es una persona que ha estado 20 años con una enfermedad, entonces va a ser un poco más difícil la aproximación. Pero hay otras personas que en sus 60 años están muy bien y tranquilamente se puede empezar un poco más, con cosas un poquito más fuertes. Pero bueno, teniendo en cuenta una recomendación general igual por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, realizar actividad aeróbica de bajo impacto, unos 30 minutitos al día, es una buena opción. Una caminata. Salir a caminar realmente es muy fácil. Entonces es una actividad física de bajo impacto que realmente no va a tener ninguna consecuencia de lesión o algo por el estilo. Es súper bajo impacto. De ahí lo otro que tenemos que incorporar, que aquí es donde nosotros aquí es donde incursionamos nosotros y les guiamos, que es el entrenamiento de resistencia. Entonces, ¿a qué hace referencia esto en entrenamiento de resistencia? Pesas. Realizar movimientos en contra de una resistencia. Entonces aquí viene la individualización de cada caso. Va a haber personas que no van a poder manejar muchos pesos, entonces con ellos empezamos con pesitos de fisioterapia, 1 kilo, 2 kilos máximo, o con ligas de resistencia. Sin embargo, va a haber otras personas que ya vamos a ir con pesos un poquito más altos, unos 5 kilitos en ejercicios de empujes, de tracciones, ejercicios de tren inferior. Pero es importante, quédate con esta fórmula, 3 veces cardio a la semana, bajo impacto unos 30 minutos, y unas 2 veces de entrenamiento de resistencia por semana. Ese es el mínimo que necesitaríamos nosotros para mantenernos bien, para mantener un buen nivel de musculatura. Esto obviamente acompañado de la alimentación, y en la parte de la alimentación la clave acá es aumentar la ingesta de proteína. Entonces ese es el lío que conversábamos acá con Julio. Acá somos bastante acostumbrados al consumo alto en carbohidratos. Entonces los carbohidratos no son malos, pero ¿cuál es el problema? La distribución que nosotros tenemos en los carbohidratos. Cuando hacemos que los carbohidratos sean el 75-80% del plato, ahí está el problema. Nosotros tenemos que tener una alimentación alta en proteína, y sobre todo cuando envejecemos, aún más. Por lo menos, ya siendo un poquito más exactos, 1.8, 2 gramos o hasta un poquito más de proteína por kilo de peso. Entonces eso es importante tener en cuenta acá. Si nosotros aumentamos la ingesta de proteína y a la vez un poco de ejercicio de resistencia, disminuimos la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, en hasta un 50-60% en la tercera edad. Imagínense lo que sería posible si todos hiciéramos esto, ¿no? Si nos mantenemos con una vejez óptima, mantenemos una alimentación alta en proteína y con un ejercicio de resistencia 2 veces por semana, para lograr llegar a viejos con una buena masa muscular, con una buena fuerza, fortaleza, vivos, vigorosos y con una capacidad
de poder realizar las actividades independientemente. Y ahora, si bien hay veces en las que ya nos hemos descuidado y no lo hemos hecho y decimos, no, ya es muy tarde, no es muy tarde para comenzar. Porque tenemos la ciencia médica que nos ayuda. Nosotros podemos usar en pacientes que no tienen antecedentes de cáncer de próstata, por ejemplo, podemos utilizar terapia de reemplazo de testosterona. Existe un tabú grandísimo cuando se habla del reemplazo de testosterona, porque uno dice, ah, no, ya es normal que con la edad baje la testosterona. Claro que es normal, con la edad también es normal que se pierdan otras cosas. Sin embargo, por algo tenemos la medicina y la podemos usar para tener un mayor bienestar. Entonces, si tenemos pacientes que quieran empezar con una terapia de reemplazo de testosterona, se puede hacer y podemos devolver en gran parte la juventud. Obviamente nosotros vamos a hacer un control médico de tus antecedentes, de tu cuerpo, y vamos a ver si es posible o no es posible. Pero muchas veces es posible. No sé si ustedes conocen al actor Pierce Brosnan. Es bastante de edad avanzada y sin embargo se conserva. Recién hizo una película con la de Black Adam y salió y está súper bien, en buen estado físico. ¿Por qué? Porque él hace terapia de reemplazo de testosterona. Entonces, imagínense llegar a edad adulta, tercera edad, con una vejez como si fueras joven. Poder sentirte como joven, estar como joven, créanme, eso es posible. Ya lo tenemos a su disposición. Y pueden encontrarnos a nosotros como el consultorio médico Alpha Life. Estamos en Quito, también tenemos consultas virtuales, así que pueden buscarnos y con gusto les podemos asesorar para que comiencen una vida de ensueño desde ya. Justo esa era la siguiente pregunta, doctores. La gente se estará preguntando en sus casas, ¿qué hago? Tengo a mi abuelito que necesita realizar actividad, a veces se pone de mal humor justamente por los cambios que ustedes mencionaban. ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Ir a un médico geriatra? ¿Le acompaña también el médico tratante tal vez de alguna enfermedad? Más ustedes, más la parte de nutrición. ¿Quién es el más indicado para guiar la actividad física de un paciente de la tercera edad? En el caso específico de la actividad física, el médico deportólogo pues puede hacer maravillas con él. Acordémonos también que los pacientes geriátricos suelen también tener una condición que se llama polifarmacia, y este es un problema de comunicación entre médicos realmente. ¿Por qué? Porque a la persona adulto mayor, cuando ya empieza a tener sus enfermedades, se lo lleva donde el neurólogo, se lo lleva donde el cardiólogo, se lo lleva donde el gastroenterólogo, y cada uno de ellos trabaja de manera separada y envía su medicación. Entonces no es difícil encontrarnos con pacientes que estén tomando 3, 4, 5 medicaciones al día. Entonces es importante que haya alguien que logre ver todo eso de manera integral. Ahí es donde tenemos a nuestros médicos geriatras que logran ver todo eso y generan los controles. Entonces, pero separándonos de la parte del geriatra, separándonos de la parte de la medicación y todo eso, ya exclusivamente enfocándonos a la actividad física, teniendo en cuenta todos los antecedentes, el médico deportólogo podría encargarse de hacer una prescripción que sea óptima para el paciente geriátrico. Entonces eso es muy importante. Hablamos entonces de realizar la actividad física, mejorar la alimentación de los pacientes, y hoy se ve mucho también en redes sociales, se ve mucho en televisión, ciertos suplementos que van acompañados. ¿Todos los pacientes en realidad pueden o necesitan adquirir estos suplementos de alimentación en la tercera edad? Realmente no es algo indispensable, ¿no? Sin embargo, si el paciente se le analiza su historia clínica y vemos que, por ejemplo, no tiene piezas dentales, se le han caído, entonces ahí fácilmente nosotros podemos mandar licuados de proteínas adecuados para problemas renales, problemas del hígado. Entonces, una vez que tenemos la historia clínica y nos enfocamos en los problemas específicos del paciente, podemos decir sí, le podemos dar, sí, puede tomar si desea, o no, realmente no necesita. Si el paciente tiene 65 años, tiene todas sus piezas dentales en buen estado, hace actividad física, come 5 veces por día, y vemos que está cumpliendo su requerimiento calórico y de proteína en el día, pues no va a necesitar realmente ningún suplemento. Ahora, si vemos que el paciente ya tiene una patología de base, una enfermedad como la pérdida de músculo, y que
tiene pérdida de músculo y aún así no está consumiendo suficiente proteína. ¿Por qué? Porque no hay quien le ayude a cocinar, porque le da pereza masticar, porque le faltan piezas dentales, porque no le gusta estar comiendo a cada rato. Pues entonces ahí sí usamos los suplementos, y los suplementos son de gran ayuda. Y aquí también pues va lo que les comenté del reemplazo de testosterona. Pues si vemos que el paciente tiene la testosterona baja y necesita y quiere sentirse, pues simplemente la testosterona también es un suplemento externo que nosotros le podemos aplicar y se usará en los casos que se pueda y se quiera usar, y no se usará en quienes no debamos. ¿Cuánto se puede mejorar en su estilo de vida un paciente geriátrico, un paciente de la tercera edad que se alimenta bien, realiza actividad deportiva, está en contacto con más personas? ¿Cuánto puede mejorar, me refiero a porcentaje, de su calidad de vida? Un 80%, 90%. Imagínense ustedes, ven a su abuelito de 80 años que ya casi no puede caminar, le duelen las articulaciones, está casi postrado, no se levanta, está así medio decaidito, y ahora miren a Sylvester Stallone. Miren lo que es una vejez diferente del abuelito y la de Sylvester Stallone. Es así de diferente como podemos ver las diferencias abismales que se dan, ¿no? Entonces podemos elegir vivir como el abuelito que ya está más allá que acá, o podemos estar como Sylvester Stallone, que con sus 75 años levanta más peso que nosotros, creo. Entonces sí, es una cosa fantástica. Y aquí viene otra lección importante. Existe algo que se llama el ciclo vicioso de la inactividad física, que es súper común en los pacientes adultos mayores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongamos en el ejemplo de las gradas. Tengo una casa de 2 pisos con gradas. Al inicio, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a subir las gradas sin ningún problema. Ok. Después, conforme van pasando los años, el paciente empieza a subir las gradas y empieza a sentir que se cansa, que se le hace un poco más difícil. Entonces, inconscientemente, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Va a tratar de subir la menos cantidad de veces posible al segundo piso. Van a pasar años más o meses más incluso. Y después se va a dar cuenta de que no, de que subir las gradas cada vez se hace más difícil. Y dejan de subirlas. Y dejan de subirlas, y llega un punto en el que la familia también dice, ay no, pobrecito, pongámosle ya la cama abajo para que solamente esté ahí. Y después asimismo ya caminar por la planta baja se le va a hacer más difícil, después no va a quererse levantar del sillón, después no va a quererse levantar de la cama, hasta terminar postrado. Eso se llama el ciclo vicioso de la inactividad. Ahora, ¿esto cómo hay que evitarlo? Porque esto es súper común. Cuando yo empiece a sentir que las gradas empiezan a ser más difíciles, no tengo que decir, bueno, ahora voy a subirlas las menos posible. Es como que tengo que subirlas, bajarlas y volver a subir una vez más. Hay que ajustar. Apenas nosotros empecemos a notar que existe un descenso en nuestra actividad de la vida diaria, en cosas físicas que son aparentemente sencillas, tenemos que ajustar un poco más. O bajar por lo menos hasta la mitad de las gradas y volverlas a subir. Empezar a forzarse un poco. Porque si es que yo no empiezo a forzarme un poco y digo, no, cada vez voy a subir menos, puedo terminar postrado. Ese estrés es nuestro mejor amigo en el deporte. El estrés sostenido a lo largo del tiempo, la cronicidad, es lo que nos va a hacer mejorar en todos los aspectos físicos. Eso es lo que va a hacer que nosotros mejoremos o dejemos de empeorar. Porque ese estrés sostenido que le metemos al cuerpo nos dice, hey cuerpo, hey músculo, hey corazón, no estoy jalando suficiente, hay que ganar más músculo, hay que bombear más fuerte. Entonces eso sostenido a la larga es lo que nos produce el incremento de resistencia, de músculo, de fuerza y de todo. Entonces no caer en ese círculo vicioso. Doctores, qué excelente tema. En realidad se han topado puntos muy importantes. Cada uno tiene un familiar de la tercera edad en su casa, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar para pedir su asesoría? Bueno, nosotros nos encontramos en la calle Chiris y República del Salvador, en el edificio Pablo Picasso, planta baja. Preguntar por el consultorio médico Alpha Life. Igual nos pueden buscar en redes sociales. Estamos como alphalife.fit en Instagram o en nuestra página web alphalife.fit. Estamos para servirles. Gracias por la invitación nuevamente. Doctores, muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Cáceres. Un gusto.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.